El milagro que vino del otro lado del mundo. Javier era un hombre de mediana edad que había vivido toda su vida en un pequeño barrio de las afueras de la ciudad. Su hogar era una modesta casita de ladrillos viejos y pintura descascarada, ubicada en una calle llena de baches y sin pavimentar. A pesar de su situación económica, siempre había tratado de mantener su hogar lo más acogedor posible, aunque fuera con lo poco que tenía. Trabajaba como ayudante en una carpintería local, donde recibía un sueldo que apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Javier no tenía lujos, y su vida se resumía en jornadas largas y agotadoras, seguidas de noches solitarias en las que, muchas veces, se iba a dormir sin haber cenado. Sin embargo, nunca se quejaba. Había aprendido desde joven a ser agradecido con lo que la vida le daba. Su vida, aunque difícil, estaba marcada por una rutina predecible. Cada mañana se levantaba al amanecer, tomaba un café ralo y se dirigía al trabajo. Sus manos, ásperas y callosas, contaban la historia de años de trabajo duro. Javier era conocido en su barrio como un hombre honesto y trabajador, siempre dispuesto a echar una mano a sus vecinos, aunque no tuviera mucho para ofrecer. A pesar de sus esfuerzos, Javier vivía en la sombra de la pobreza. No tenía familia cercana, y su círculo social se limitaba a algunos compañeros de trabajo y vecinos con quienes compartía alguna que otra conversación ocasional. La soledad era una constante en su vida, pero él la sobrellevaba con resignación y dignidad. En las tardes, cuando regresaba a su casa, solía sentarse en una vieja silla de madera en el porche, observando el ir y venir de los vecinos, mientras escuchaba el sonido distante de los niños jugando en la calle. A veces, se permitía soñar con una vida diferente, una vida en la que sus esfuerzos fueran recompensados con algo más que la mera supervivencia. Javier había renunciado hacía tiempo a la idea de que las cosas pudieran cambiar para él. Su única aspiración era seguir adelante, un día a la vez, haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía. Era un hombre que había aceptado su destino, pero en lo más profundo de su corazón, guardaba una pequeña esperanza de que algo, en algún momento, pudiera cambiar. Esa esperanza, aunque tenue, era lo que le daba fuerzas para seguir adelante cada día. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que un simple pedazo de papel, una carta escrita por manos pequeñas al otro lado del mundo, sería el catalizador que transformaría su vida para siempre. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Javier regresó a su casa más cansado de lo habitual. Al abrir la puerta oxidada de su buzón, notó algo inusual, una carta. No recibía correspondencia a menudo, así que el sobre llamó de inmediato su atención. Era pequeño, de papel amarillo desvaído, y estaba escrito en un idioma que no reconocía a primera vista. La caligrafía era torpe, como si quien la hubiera escrito fuera un niño, lo que le intrigó aún más. Javier llevó la carta al interior de su casa, sentándose en la mesa de la cocina bajo la luz tenue de una bombilla desnuda. Observó el sobre durante varios minutos antes de decidirse a abrirlo. El papel dentro estaba arrugado, y aunque no entendía todas las palabras, pudo identificar que la carta estaba escrita en inglés. Su conocimiento del idioma era muy básico, adquirido durante años de ver programas de televisión subtitulados, pero entendió lo suficiente para darse cuenta de que era un pedido de ayuda. El mensaje era sencillo pero desgarrador. La carta comenzaba con un "Hello, my name is Alex", seguido por una descripción de cómo sus padres estaban enfermos y no tenían dinero para medicinas. El niño no sabía a quién más acudir, y de alguna manera, su carta había cruzado el océano y llegado hasta Javier. El hombre sintió una mezcla de emociones al leer esas palabras: compasión por el niño, confusión sobre cómo había terminado con la carta, y una creciente inquietud sobre lo que debía hacer. Con el corazón acelerado, Javier volvió a leer la carta, esta vez con más atención. La simpleza del lenguaje y la desesperación en las palabras de Alex hicieron que su pecho se apretara. Recordó su propia infancia, también marcada por la necesidad, y cómo hubiera deseado que alguien le tendiera una mano en los momentos más oscuros. Pero también era consciente de sus propias limitaciones. Apenas podía mantenerse a sí mismo. Ayudar a alguien más, especialmente a alguien tan lejos, parecía imposible. Aún así, algo en su interior le impedía ignorar la carta. Durante varios días,
Javier llevó la carta consigo, metida en el bolsillo de su chaqueta, sacándola en los momentos de descanso para releerla. Cada vez que lo hacía, sentía una conexión más profunda con ese niño al otro lado del mundo. Las palabras de Alex, aunque simples, parecían estar cargadas de una urgencia que Javier no podía dejar de lado. Finalmente, decidió buscar ayuda. Se acercó a un vecino, un joven que trabajaba en una tienda de electrónica y que hablaba un inglés más fluido. Con su ayuda, Javier pudo comprender mejor el contenido de la carta. «Parece que la carta está pidiendo dinero o medicinas», explicó el vecino, notando la expresión preocupada de Javier. «No sé cómo podrías enviar algo tan lejos, pero tal vez deberías intentarlo». Esa noche, Javier se quedó despierto, mirando el techo de su pequeña casa. La decisión de ayudar a Alex había echado raíces en su corazón. Sabía que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más grande que él, algo que podría cambiar su vida por completo. Lo que no sabía era cómo. Pero lo que sí sabía era que no podía ignorar el llamado de esa carta, un llamado que, de alguna manera, sentía que estaba destinado a responder. La decisión de ayudar a Alex ya estaba tomada, pero el cómo lograrlo era otra cuestión. Javier comenzó por revisar sus ahorros, una pequeña cantidad de dinero que había logrado juntar con mucho esfuerzo a lo largo de los años. No era mucho, apenas unas cuantas monedas y billetes arrugados que guardaba en una vieja caja de galletas bajo su cama. Sabía que no sería suficiente para cubrir los gastos médicos que el niño describía en su carta, pero era un comienzo. Sin embargo, la duda persistía en su mente. ¿Sería suficiente? Decidido a hacer lo posible, Javier comenzó a pensar en otras formas de recaudar dinero. Había oído hablar de personas en su barrio que organizaban rifas o vendían objetos personales para enfrentar situaciones difíciles. Inspirado por esta idea, decidió vender algunas de sus pertenencias más preciadas. Aunque no poseía muchas cosas de valor, tenía algunas herramientas de carpintería y un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. Sabía que estos objetos podían no tener un gran valor en el mercado, pero para él representaban recuerdos importantes. Aún así, estaba dispuesto a desprenderse de ellos y eso significaba ayudar a Alex. El siguiente paso fue organizar la venta. Javier habló con varios de sus vecinos y amigos, explicándoles la situación y pidiéndoles que lo ayudaran a correr la voz. Aunque no dio muchos detalles sobre la carta, explicó que necesitaba el dinero para una buena causa, algo que resonó con quienes lo conocían. Algunos, conmovidos por su determinación, le ofrecieron pequeñas sumas de dinero o se comprometieron a comprarle algo, aunque no necesitaran las herramientas. Mientras tanto, Javier no dejaba de pensar en Alex. Las noches las pasaba inquieto, imaginando cómo sería la vida de ese niño al otro lado del mundo, y qué tan desesperada debía ser su situación para escribir una carta así. Empezó a sentirse cada vez más conectado con él, como si sus propios problemas palidecieran en comparación. Era una sensación extraña, pero poderosa, que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Una tarde, mientras caminaba hacia el trabajo, Javier se detuvo en una pequeña tienda que vendía artículos de segunda mano. En la vitrina, algo llamó su atención: una pequeña caja de madera con una inscripción en inglés. Con la ayuda del dueño de la tienda, logró entender que era una caja de recuerdos, algo que solía usarse para guardar cartas u objetos sentimentales. Aunque no estaba seguro de por qué, sintió una extraña atracción hacia la caja y decidió comprarla. Algo en su interior le decía que podría ser útil en su misión. De vuelta en casa, colocó la carta de Alex dentro de la caja de madera, como si fuera un tesoro. Se sintió aliviado al saber que estaba protegiendo algo tan valioso. Cada vez que abría la caja para leer la carta, sentía que estaba un paso más cerca de su objetivo, aunque todavía no sabía cómo exactamente iba a enviar la ayuda al otro lado del mundo. Los días pasaban, y aunque Javier había logrado reunir algo de dinero, sabía que no era suficiente. Sin embargo, se negaba a rendirse. La idea de fallar a Alex, a un niño que ya había sufrido tanto, era algo que no podía aceptar. Con cada obstáculo, su determinación se fortalecía, y empezó a buscar nuevas formas de juntar los recursos necesarios, dispuesto a hacer lo que fuera para cumplir con su promesa no dicha.
La búsqueda de Javier para entender mejor la situación de Alex lo llevó a un mundo que le era completamente desconocido. La carta había sido un primer desafío, pero ahora se enfrentaba a algo aún más complicado: rastrear la procedencia exacta de la misiva. Sabía que el idioma en el que estaba escrita era inglés, pero ¿de qué país había venido? ¿Cómo había llegado hasta él, en su pequeño rincón del mundo? Comenzó a visitar la biblioteca local, un lugar que no frecuentaba mucho debido a su carga de trabajo, pero que ahora se convirtió en su refugio. Allí, entre estantes polvorientos y libros viejos, Javier se sentó frente a una computadora pública. Con la ayuda del bibliotecario, un hombre mayor con gafas gruesas y voz suave, logró acceder a Internet. Esta era una herramienta que Javier apenas sabía usar, pero que resultó vital en su búsqueda. Introdujo palabras clave, intentó traducir frases de la carta y buscó en mapas interactivos para identificar posibles lugares de origen. Durante horas, Javier se dedicó a leer sobre distintos países, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. Cada pequeño avance lo llenaba de esperanza, pero también de frustración cuando no encontraba respuestas claras. En sus intentos por descifrar las pistas, descubrió que la dirección en el sobre no estaba completa. Solo había una ciudad y un código postal, pero sin un nombre de país. Esta omisión lo dejó desconcertado y, por momentos, desesperado. Decidido a no rendirse, Javier pidió ayuda a un amigo de la carpintería, un hombre llamado Pedro, quien tenía familiares que vivían en los Estados Unidos. Pedro, aunque al principio dudó de la viabilidad del plan, accedió a ayudarlo, sugiriendo que podría contactar a sus familiares para obtener más información sobre el sistema postal. La conversación fue breve, pero llena de significado. Pedro le prometió que haría todo lo posible por averiguar más detalles, si era necesario, pedir ayuda a otros conocidos en el extranjero. Los días pasaron, y aunque la incertidumbre pesaba sobre Javier, su determinación solo crecía. Cada tarde, después de trabajar, se encontraba con Pedro para recibir actualizaciones. Fue en una de esas reuniones cuando Pedro llegó con noticias alentadoras. Su primo en California había reconocido el código postal. Pertenecía a una pequeña ciudad en Texas. Este descubrimiento fue como una chispa en la oscuridad. Ahora, Javier sabía a dónde dirigir su ayuda, pero aún quedaba mucho por hacer. Con esta nueva información, Javier comenzó a considerar cómo enviar la ayuda de manera segura y rápida. Pensó en bancos, giros postales y otras formas de transferencia de dinero, pero cada opción parecía estar plagada de complicaciones y riesgos. Aún así, decidió que la opción más confiable era usar un servicio internacional de giros, algo que Pedro le había sugerido. Sin embargo, para hacerlo, necesitaba primero confirmar que la dirección era correcta y que el dinero llegaría a las manos correctas. La duda lo invadió de nuevo. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si la carta había llegado a él por accidente y el destinatario real estaba en otro lugar? Pero el rostro de Alex, que él había imaginado tantas veces, seguía apareciendo en su mente, pidiéndole que no se detuviera. Fue esa imagen la que lo motivó a seguir adelante, con la esperanza de que, en algún lugar de Texas, un niño recibiera el milagro que tanto necesitaba. Después de varios intentos fallidos, Javier finalmente consiguió ponerse en contacto con la familia de Alex. Lo hizo a través de una llamada telefónica que había coordinado con la ayuda de Pedro y su primo en California. La voz que contestó al otro lado de la línea era la de una mujer, cansada pero agradecida, quien se presentó como la madre de Alex. Hablaba con un fuerte acento y su inglés era básico, pero su tono transmitía una mezcla de esperanza y desesperación. Javier, nervioso y con el corazón latiendo con fuerza, trató de expresarse lo mejor que pudo, aunque su inglés también era limitado. Con frases sencillas, Javier explicó cómo había encontrado la carta y su deseo de ayudar. La madre de Alex escuchaba en silencio, y en varios momentos, Javier notó que su voz temblaba, como si estuviera conteniendo lágrimas. La mujer le explicó que Alex había enviado muchas cartas a diferentes lugares, con la esperanza de que alguien respondiera. Era su último recurso después de agotar todas las posibilidades en su propia ciudad. Los médicos les habían dicho que el tratamiento que necesitaban era costoso, y la familia, ya endeudada, no veía ninguna salida.
La conversación se tornó más emotiva cuando Javier mencionó que había conseguido algo de dinero y quería enviarlo. La mujer, sin poder contenerse, rompió en llanto. Entre sollozos, agradeció a Javier con una sinceridad que él no había experimentado antes. Ese agradecimiento, tan puro y genuino, hizo que Javier sintiera un calor en el pecho, una sensación de que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Sin embargo, también sentía una responsabilidad abrumadora. ¿Y si el dinero no era suficiente? ¿Y si no llegaba a tiempo? Acordaron que el dinero sería enviado a través del servicio de giros internacionales que Pedro le había recomendado. Javier, con manos temblorosas y una determinación firme, fue al banco local al día siguiente para completar la transacción. Mientras esperaba en la fila, repasó en su mente cada detalle de la conversación con la madre de Alex, temiendo que algo hubiera salido mal o que la información no fuera la correcta. Pero no había vuelta atrás, había decidido confiar en ella y en su propia intuición. La transferencia fue rápida, pero los días que siguieron se sintieron eternos para Javier. Cada vez que escuchaba el teléfono sonar, su corazón se aceleraba. Finalmente, después de una larga semana, recibió la llamada que había estado esperando. La voz de la madre de Alex sonaba diferente esta vez. Había un tinte de alivio y esperanza. Le informó que habían recibido el dinero y que ya habían comenzado el tratamiento para Alex. Sus palabras, llenas de gratitud, hicieron que Javier se sintiera ligero, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, la conversación no terminó ahí. La mujer le habló de Alex, de cómo había estado tan enfermo pero seguía luchando con una fuerza inesperada para alguien tan joven. Le contó cómo su hijo había preguntado sobre el hombre que lo había ayudado desde tan lejos, queriendo saber más sobre él. Javier, conmovido, le pidió que le dijera a Alex que él solo había hecho lo que su corazón le dictaba, que a veces la bondad no conocía fronteras. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Javier se fue a dormir con una sonrisa en los labios. Había logrado algo que nunca había imaginado posible, y aunque sabía que la batalla de Alex estaba lejos de terminar, también sabía que había hecho una diferencia. Mientras se acurrucaba en su cama, una nueva sensación lo invadió, la certeza de que, a veces, incluso las acciones más pequeñas podían tener un impacto inmenso en la vida de los demás. La vida de Javier comenzó a cambiar de maneras inesperadas después de haber enviado la ayuda a Alex. Todo empezó cuando su jefe en la carpintería, un hombre de pocas palabras llamado Don Ramón, lo llamó a su oficina un día. Javier, inquieto y con las manos todavía sucias del trabajo, entró en el pequeño despacho lleno de herramientas y papeles desordenados. Don Ramón, con su bigote espeso y su expresión seria, le hizo un gesto para que se sentara. «Javier, he notado algo en ti últimamente», comenzó Don Ramón, mirándolo con detenimiento. «Te veo más decidido, más enfocado. No sé qué ha cambiado, pero me gusta. Es por eso que quiero ofrecerte algo». Javier, sorprendido, lo miró sin saber qué decir. Don Ramón nunca había sido un hombre de elogios, por lo que estas palabras lo tomaron completamente desprevenido. «Quiero que tomes más responsabilidades aquí. Hay un contrato grande que nos acaban de ofrecer, y necesito alguien en quien confiar para manejarlo». El ofrecimiento de Don Ramón era mucho más de lo que Javier había esperado. No solo significaba un aumento en su sueldo, sino también la posibilidad de demostrar su habilidad en la carpintería de una manera que nunca había tenido antes. Aunque la idea de asumir más responsabilidades lo intimidaba, algo en su interior le decía que estaba listo para el desafío. Había enfrentado retos mucho más grandes en las últimas semanas, y este era solo uno más que estaba dispuesto a superar. A medida que Javier comenzó a asumir su nuevo rol, se dio cuenta de que los sacrificios que había hecho para ayudar a Alex estaban siendo recompensados de maneras que nunca habría imaginado. La gente en la carpintería empezó a verlo de otra manera, con más respeto. Sus compañeros de trabajo lo consultaban para tomar decisiones y Don Ramón le confiaba tareas que antes solo realizaba él mismo. Javier, aunque todavía humilde y reservado, comenzó a sentir una nueva confianza en sí mismo, una que se reflejaba en todo lo que hacía. Sin embargo, mientras su vida laboral mejoraba, Javier no podía dejar de pensar en Alex y su familia.
La conexión que había sentido con ellos seguía presente, como un lazo invisible que lo unía a miles de kilómetros de distancia. Seguía en contacto con la madre de Alex, recibiendo actualizaciones sobre la salud del niño y las pequeñas victorias que iban logrando día a día. Cada mensaje que recibía era un recordatorio de que su decisión de ayudar había sido la correcta. Un día, al regresar a casa después de una larga jornada de trabajo, Javier encontró algo inesperado en su puerta. Era un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, descubrió un dibujo hecho por Alex. En el papel, había una figura que claramente representaba a Javier, con su ropa de trabajo y una gran sonrisa en el rostro, junto a un sol brillante y un cielo azul. Junto al dibujo, había una nota que decía: «Gracias, amigo Javier. Ahora puedo jugar bajo el sol otra vez». El gesto conmovió a Javier hasta las lágrimas. Mientras sostenía el dibujo en sus manos, sintió que todo lo que había hecho, cada sacrificio y cada decisión difícil, había valido la pena. En ese momento, comprendió que el milagro que había llegado a su vida no solo se trataba de las mejoras en su trabajo o el respeto ganado, sino del impacto que había tenido en la vida de un niño que, de no haber sido por él, podría haber perdido la esperanza. La relación entre Javier y la familia de Alex se había fortalecido con el tiempo, tanto que las llamadas y cartas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Una tarde, mientras Javier terminaba de lijar una pieza de madera en la carpintería, recibió una llamada inesperada. Era la madre de Alex, su voz temblorosa, pero llena de emoción. «Javier, hay algo que necesitas saber», dijo ella, casi sin poder contener las palabras. «Queremos que vengas a visitarnos». La propuesta lo tomó completamente por sorpresa. Javier nunca había salido de su ciudad, y la idea de viajar a otro país, y mucho menos a otro continente, era algo que nunca había contemplado. Pero la madre de Alex insistió, explicándole que querían conocerlo en persona, que Alex no dejaba de preguntar por él, y que querían agradecerle cara a cara todo lo que había hecho por ellos. Al colgar, Javier se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, asimilando lo que acababa de suceder. La posibilidad de hacer un viaje así lo llenaba de temor y emoción a partes iguales. Durante los días siguientes, Javier no podía dejar de pensar en la invitación. Aunque la idea lo intimidaba, también sentía una atracción irresistible hacia la posibilidad de conocer a Alex y su familia en persona. Decidió que aceptaría la invitación, pero el primer paso era conseguir el dinero para el viaje. Afortunadamente, su nueva posición en la carpintería le había permitido ahorrar un poco más de lo habitual, pero aún así, el costo del viaje seguía siendo elevado. Sin embargo, la determinación que había demostrado en ayudar a Alex no se detendría ante este nuevo desafío. Con la decisión tomada, Javier comenzó a hacer los arreglos necesarios. Pedro y otros amigos en la carpintería lo ayudaron a obtener un pasaporte, y el primo de Pedro en California lo asistió con los detalles del viaje. Javier, nervioso pero decidido, se dio cuenta de lo mucho que su vida había cambiado desde que encontró aquella carta. Ahora estaba a punto de embarcarse en una aventura que jamás habría imaginado, todo por la conexión que había formado con un niño que ni siquiera conocía en persona. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras estaba en el aeropuerto, rodeado de personas que hablaban idiomas que apenas comprendía, Javier sintió una mezcla de miedo y expectativa. Pero cada vez que la duda intentaba apoderarse de él, pensaba en el dibujo de Alex y en su promesa de jugar bajo el sol. Esa imagen lo mantenía firme. Al abordar el avión, Javier miró por última vez su boleto, aún sin poder creer que estaba a punto de cruzar el mundo para conocer a la familia que había cambiado su vida. El vuelo fue largo, y Javier, que nunca había estado en un avión, pasó gran parte del tiempo mirando por la ventana, asombrado por las vistas que se desplegaban bajo él. Sin embargo, su mente no dejaba de imaginar cómo sería el encuentro. Pensó en las historias que la madre de Alex le había contado, en los juegos que Alex disfrutaba, y en cómo sería ver al niño corriendo y sonriendo, libre del dolor que lo había afligido durante tanto tiempo. Finalmente, el avión aterrizó y Javier se encontró en un país desconocido, con un corazón lleno de esperanza. Al salir de la terminal, buscó con la mirada entre la multitud, hasta que los vio. Alex, su madre, y su padre,
todos esperándolo con sonrisas que brillaban como el sol. En ese momento, Javier sintió que había llegado a su destino, no solo en un sentido físico, sino también en un viaje emocional que lo había transformado de maneras que nunca había creído posibles. El encuentro entre Javier y la familia de Alex fue aún más conmovedor de lo que había imaginado. Alex, un niño delgado pero con una energía desbordante, corrió hacia él apenas lo vio, abrazándolo con fuerza. «¡Eres real!», exclamó el pequeño, con los ojos brillando de alegría. Javier, conmovido hasta el alma, se agachó para devolverle el abrazo, sintiendo en ese instante que todo el viaje había valido la pena. La madre de Alex, con lágrimas en los ojos, se acercó también, extendiendo su mano temblorosa antes de envolver a Javier en un abrazo lleno de gratitud. «Gracias por salvar a mi hijo», susurró, mientras el padre de Alex, más reservado, asentía en silencio con una expresión de profundo respeto. La familia llevó a Javier a su casa, una vivienda modesta pero acogedora, ubicada en un barrio tranquilo. Durante el trayecto, Alex no dejó de hablar, contándole a Javier todo sobre su recuperación, sus nuevos amigos en la escuela, y cómo había vuelto a jugar fútbol, su deporte favorito. Javier lo escuchaba atentamente, sonriendo al ver la vitalidad que emanaba de ese niño que, no hacía tanto tiempo, había estado al borde de la desesperanza. La madre de Alex observaba la interacción con una mezcla de asombro y agradecimiento, notando la conexión especial que su hijo y Javier compartían. Ya en la casa, Javier fue recibido como un héroe. La madre de Alex había preparado una comida especial para él, con platillos tradicionales que reflejaban el amor y la hospitalidad de la familia. Mientras cenaban, la conversación fluyó con naturalidad, como si fueran viejos amigos que se reencontraban después de mucho tiempo. Alex, sentado junto a Javier, le contaba historias entre bocados, mostrándole dibujos y fotos que había hecho durante su recuperación. Javier, aunque a veces no comprendía todo lo que decía el niño en su inglés rápido y emocionado, sentía que entendía cada palabra en su corazón. Después de la cena, mientras Alex jugaba en el jardín, los adultos se sentaron en la sala para conversar más en profundidad. La madre de Alex compartió detalles sobre los meses difíciles que habían pasado antes de recibir la ayuda de Javier. Hablaron de las noches sin dormir, de las visitas al hospital, y de cómo la esperanza parecía desvanecerse día a día. «Pensé que lo perderíamos», confesó con la voz entrecortada, mientras su esposo apretaba su mano en señal de apoyo. Javier, sin poder evitarlo, sintió un nudo en la garganta al imaginar el dolor por el que habían pasado. La conversación se desvió hacia el futuro. La madre de Alex habló sobre los planes que tenían ahora, cómo estaban buscando maneras de devolver el favor y ayudar a otras familias en situaciones similares. «Queremos que lo que nos diste no se detenga aquí», dijo con determinación. Javier, impresionado por su fortaleza y gratitud, asintió, sintiendo un profundo respeto por esa familia que, a pesar de todo lo que habían vivido, seguía dispuesta a ayudar a otros. Se dio cuenta de que su acto de bondad había creado un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Alex regresó corriendo al lado de Javier, tomándolo de la mano y llevándolo al jardín. «Quiero mostrarte algo», dijo con una sonrisa. Lo guió hasta un pequeño árbol que había en una esquina del jardín, donde había colgado el dibujo que le había enviado a Javier. «Este es nuestro árbol de los deseos», explicó Alex. «Puse el dibujo aquí para que siempre recuerdes que somos amigos». Javier, conmovido, se agachó junto al niño y acarició las hojas del árbol, sintiendo que, en ese momento, había encontrado algo más que amigos, había encontrado una familia. El día terminó con una sensación de paz y plenitud que Javier no había experimentado antes. Mientras se preparaba para dormir en la habitación que le habían preparado, miró por la ventana hacia el árbol de los deseos, donde la suave brisa hacía balancear el dibujo de Alex. Supo entonces que ese viaje había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber anticipado. La conexión que había formado con esa familia, con ese niño, había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. La visita de Javier se extendió más de lo que había planeado. Los días pasaron entre risas, conversaciones profundas y momentos de reflexión compartidos con Alex y su familia. Una tarde,
Mientras Javier estaba en el porche arreglando una silla rota, Alex se acercó con una expresión seria, algo inusual en él. «Javier, ¿por qué hiciste todo esto por mí?», preguntó el niño, mirándolo con esos ojos grandes y llenos de curiosidad. Javier, sorprendido por la pregunta, dejó de trabajar y se sentó junto a él. «Bueno, Alex», comenzó Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «cuando encontré tu carta, sentí que tenía que hacer algo. No podía ignorarla. A veces, uno simplemente sabe cuando algo es lo correcto». Alex asintió, pero no parecía completamente satisfecho con la respuesta. «Pero tú no me conocías, ni siquiera sabías si la carta era real. Aún así, decidiste ayudarme. No tenías miedo de que fuera un error». Javier sonrió con tristeza y miró al niño. «Quizás un poco, pero a veces, Alex, ayudar a alguien no es cuestión de conocerlo, sino de confiar en que estás haciendo lo que debes». Esa conversación despertó en Alex una nueva comprensión, y Javier se dio cuenta de que el niño estaba comenzando a ver el mundo de una manera más compleja. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, esa misma noche, la madre de Alex le contó a Javier que, inspirados por su historia, Alex había comenzado a ayudar a otros niños en el hospital donde se había tratado. Con la energía que había recuperado, Alex organizaba juegos, contaba historias y ofrecía su amistad a aquellos que aún estaban enfermos. «Es su forma de agradecer lo que hiciste por él», explicó ella, con una sonrisa llena de orgullo. La noticia emocionó a Javier profundamente. Nunca había imaginado que su simple acto de bondad desencadenaría una cadena de generosidad en alguien tan joven. Cada vez que pensaba en Alex, rodeado de niños en el hospital, compartiendo su alegría y esperanza, sentía que el milagro que había vivido no solo lo había afectado a él, sino a todos los que tocaban la vida de ese niño. El impacto de su decisión se expandía más allá de lo que podía ver o entender, y eso lo llenaba de una gratitud silenciosa y profunda. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, la madre de Alex le reveló un plan que habían estado desarrollando. Querían crear una pequeña fundación en honor a Javier, una organización que se dedicara a ayudar a niños necesitados en situaciones similares. «Queremos que otros puedan experimentar el mismo milagro que vivimos nosotros», le dijo, su voz suave pero firme. Javier, abrumado por la magnitud de la idea, intentó protestar, diciendo que no era necesario, pero la madre de Alex insistió. «Javier, esto no es solo por ti. Es por todos los que, como nosotros, necesitan un rayo de esperanza en sus vidas». El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Con el apoyo de amigos y familiares, la fundación comenzó a recibir donaciones, y Javier, aunque aún un poco reacio a estar en el centro de todo, aceptó que su historia pudiera inspirar a otros. Pronto, comenzaron a recibir cartas de personas de diferentes lugares, agradeciéndoles por el trabajo que estaban haciendo. Javier, que siempre había vivido una vida sencilla y sin grandes expectativas, se encontraba ahora en medio de algo que trascendía su comprensión. Con el tiempo, Javier comenzó a viajar con más frecuencia a Texas, ayudando en las actividades de la fundación y participando en eventos que organizaban para recaudar fondos. Aunque cada viaje era agotador, lo llenaba de una energía nueva, como si cada niño que ayudaban le devolviera una parte de sí mismo que nunca supo que había perdido. Mientras estaba rodeado de esos niños, con sus risas y sus sueños intactos, Javier comprendió que el verdadero milagro no era solo lo que había hecho por Alex, sino cómo ese acto había transformado su propia vida, dándole un propósito que nunca había imaginado. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo completamente distinto al que jamás había imaginado. Su pequeño gesto de bondad había desencadenado una serie de eventos que no solo transformaron su vida, sino también las vidas de muchas otras personas. La fundación continuaba creciendo, y cada vez que Javier recibía noticias de los niños que habían sido ayudados, sentía una profunda satisfacción que lo llenaba de paz. Un día, mientras regresaba de uno de sus viajes a Texas, Javier se detuvo en el viejo porche de su casa, ese mismo lugar donde solía sentarse al final de largas jornadas de trabajo, sumido en sus pensamientos. Ahora, sin embargo, todo era diferente. Había una ligereza en su corazón que nunca antes había experimentado.
Observó el atardecer y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Ese hombre que antes vivía una vida solitaria y sencilla ahora se encontraba rodeado de una comunidad que lo respetaba y lo admiraba, no por lo que había dado, sino por la esperanza que había sembrado. Aquella noche, mientras estaba sentado en su humilde mesa, Javier recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Era Alex, quien ahora ya era un adolescente. Su voz, mucho más madura, sonaba emocionada. «Javier», comenzó Alex, «quiero que seas mi padrino de graduación». Javier, conmovido hasta las lágrimas, apenas podía responder. Recordó a aquel niño delgado y frágil que había conocido años atrás, y ahora lo escuchaba fuerte, lleno de vida y con un futuro prometedor. La emoción en la voz de Alex era palpable, y Javier, sintiendo el peso de todo lo que habían vivido juntos, aceptó con el corazón lleno de orgullo. El día de la graduación de Alex fue un evento que Javier nunca olvidaría. Viajó una vez más a Texas, donde fue recibido con los brazos abiertos por la familia y amigos de Alex. Al verlo caminar por el escenario, vestido con toga y birrete, con una sonrisa radiante, Javier sintió que todo lo que había hecho en su vida, cada sacrificio, cada duda, había valido la pena. Al final de la ceremonia, Alex, con lágrimas en los ojos, corrió hacia él y lo abrazó. «No estaría aquí sin ti, Javier», dijo con voz temblorosa. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Ese momento, ese abrazo, fue el cierre de un ciclo para Javier. Supo que había cumplido su misión en la vida, una misión que nunca había buscado, pero que lo había encontrado de la manera más inesperada. Cuando regresó a su hogar, Javier se sentó nuevamente en su porche, observando el cielo estrellado. Pensó en cómo una simple carta había cambiado el curso de su vida y cómo había sido parte de algo mucho más grande que él mismo. Mientras contemplaba las estrellas, sintió una paz profunda, sabiendo que había dejado un legado de amor y esperanza que perduraría mucho más allá de su propia existencia. En ese silencio, bajo el manto de la noche, Javier entendió que los milagros no siempre son grandiosos o espectaculares. A veces, los milagros se presentan en forma de una simple carta, una decisión tomada en un momento de necesidad o un abrazo en el momento justo. Y mientras cerraba los ojos, dejando que la serenidad lo envolviera, supo con certeza que el verdadero milagro no era el que había llegado desde el otro lado del mundo, sino el que había crecido dentro de él, transformando su corazón para siempre. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.